Lo que estás a punto de escuchar no es una conferencia, es una conversación que debió pasar hace mucho tiempo. El mundo corporativo cambió. Los títulos duran menos. Las estructuras se mueven y la IA no avisa. Y sin embargo, la mayoría sigue operando con el mapa de una realidad que ya no existe. Esta noche hablamos de lo que sí funciona ahora: el autoliderazgo, las carreras más cortas y portafolios de carrera, marca personal, el network, comunicación y visibilidad, independencia financiera. No importa si todavía estás adentro del mundo corporativo o si ya te saliste. Lo que importa es que lo que estás construyendo mientras estás aquí. Y hoy tenemos el gran placer, Christoph Leuenberger y yo, Maya Schmidt, a darles un poquito de nuestra experiencia dentro del mundo corporativo que llevamos 25 y 27 años, pero ya estamos del otro lado y les queríamos compartir algunos de los temas con los que nos hemos enfrentado y para poder añadirles un granito de arena a este espacio. Para que los que no me conocen, soy Maya Schmidt y apoyo a los líderes nivel C a navegar el cambio desde una perspectiva prosperando y no solamente sobreviviendo, desde un autoliderazgo. Y quiero pasarle ahora la palabra a mi compañero y queridísimo Christoph Leuenberger. Hola Maya, muchas gracias. Buenas noches a todos y con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Una super intro que hiciste, Maya. Yo creo que cuando uno ve 25, 27 años de experiencia en el corporativo, si es algo, es un poco de millaje. Hemos visto algunas cosas. Pero lo que estamos viviendo o lo que se está viviendo hoy en el mundo corporativo es otro mundo, ¿no? Es algo nuevo. Y nosotros lo llamamos el tsunami corporativo, ¿no? Esto es una palabra que yo creo que describe muy bien de qué se trata. Un tsunami es una subida de agua suave, paulatina, al inicio no percibible realmente, ¿no? Y cuando toca no es una ola de 10 metros como estos freak waves que se hablan a veces en los cuentos de los marineros, ¿no? Un tsunami casi no es una ola, es simplemente una masa de agua, una fuerza brutal, tremenda, que eventualmente arrastra todo, ¿no? Y creemos que hoy estamos viviendo ya ese tsunami corporativo. Se está viviendo por varias dimensiones, tú lo has mencionado, la IA, la reconfiguración del poder mundial, todo lo que pasa a nivel político. Lo último, obviamente, actual es lo de Irán, pero hay mucho más. Reconfigura todo, ¿no? Y la polarización social. Eso pone tremenda presión en las empresas y esas empresas tienen que bajar costo, ¿no? Porque es un tema de competitividad y bajar costo significa bajar gente y bajar gente significa bajar las personas más caras, ¿no? Que normalmente son ejecutivos como tú y yo fuimos, Maya. Exactamente. 40 plus, ¿no? Que tienen obviamente salarios altos, por supuesto, por su recorrido, trayectoria en el corporativo. Pero antes no era el problema porque había salario alto, pero también había experiencia. Y esta experiencia hoy cada vez vale menos. Y eso es lo que nosotros llamamos el tsunami corporativo. Y la sesión hoy y futuras que vamos a hacer es cómo navegar ese tsunami corporativo, un poco con los power skills que tú mencionaste, pero de eso se trata. Maravilloso, Christoph. Y esto nació desde una conversación entre Christoph y yo,
en una de esas muchas conversaciones y dijimos qué importante es poder transmitir, difundir esto, porque no sé si tú, pero a mí me hubiera encantado tener un poquito más de mentoría sobre eso antes de que saliera. Es O que no durante. había antes, Maya, porque la gente, los ejecutivos se quedaron hasta los 60, 60 plus y por ende no había mentores, había un Claro, montón de coaches, ¿no? Que es otra cosa, pero mentores que te pueden orientar sobre eso no había. Y tú ¿no? y yo no teníamos realmente acceso a eso. Exacto, exacto, exacto. Y pues aquí, como les había mencionado, uno de los puntos de esos power skills que vienen a la luz con todo lo que también nos dijo Christoph, de esas carreras, de ese cambio rotundo del contexto que estamos viviendo. El cambio es algo que a los seres humanos no nos gusta. Es más, el 90% de nosotros resistimos el cambio. Solo porque el cambio es igual a incertidumbre y la incertidumbre es la antítesis de lo que nosotros humanos queremos y necesitamos. Porque después de tomar, beber, el techo, viene la seguridad. Entonces, cuando las compañías saben que tienen que cambiar para seguir jugando en la cancha de los campeones, pero todavía hay mucha gente dentro de esas organizaciones. Entonces, solo el 30% de todas de todas las iniciativas de cambio en las organizaciones o en la vida son exitosamente implementadas en tiempo y forma. Y esto nos trae un reto muy, muy grande en las organizaciones, porque tenemos que implementar la IA para quedarnos al forefront. Sin embargo, del 70% que no se implementa exitosamente, el 70% es por la gente, por la resistencia al cambio, por la no alineación de los niveles C, por la falta de comunicación transparente. ¿Y a qué viene esto? Esto viene porque estamos tratando con personas y tú como líder muchas veces es como un papá. Puedes leerte todos los libros de liderazgo, puedes leerte, pero realmente empiezas a ser líder cuando ya tienes gente a cargo y especialmente a niveles C-suite, pues tienes una cantidad de gente que tú estás impactando. Pero nos preguntamos, ¿y nos lideramos a nosotros mismos? En vez de liderar solo hacia afuera. ¿Qué significa autoliderazgo? Es tener control sobre lo que sí puedes controlar, son tus pensamientos, son tus emociones, tus sentimientos, con un propósito, un objetivo, una meta muy clara. Y muchas veces con todo este tsunami que estamos viviendo allá afuera, justo hoy tenía una plática con un personaje que es el presidente de una gran compañía y que parte de su responsabilidad es el Middle East, donde hay guerra. Y me dice, mi resiliencia está al tope, porque todos los santos días, tenemos que ver cómo sí logramos surtir a nuestros consumidores en una área de guerra. ¿Cómo hacemos eso? Hay bomberazos por todo lado, hay incertidumbre por todo lado. Lo único que puedes realmente sostener es el autoliderazgo en tu contexto de lo que sí puedes controlar. Y obviamente esa presión, los líderes trabajan bajo presión. Ese es casi un sinónimo de ser líder, siempre estás bajo presión. Sin embargo, cuando se salen estas cosas, lo importante es poder centrarse
en uno mismo y autoliderarse para que el impacto sea no solamente para ti, para tu equipo, sino para todo el ecosistema, de crear un espacio seguro, porque todo el resto allá afuera es inseguro, para que puedan seguir avanzando hacia adelante, hacia tus objetivos. Habrá días que seguramente te recaes. Es como un baile, 2 pasitos para adelante, 5 para atrás y 3, 7 para adelante, ¿no? Pero es tener esa conciencia y ese autoliderazgo para nosotros mismos. No sé si quieras añadir algo, mi querido Christoph. Solo de mi punto de vista, o sea, me parece el Power Skill 1, autoliderazgo, es más relevante que nunca, ¿no? Eso siempre se hablaba, pero antes, y claro, antes no sentíamos así, pero hoy sabemos que antes las aguas eran mucho más calmas, ¿no? Entonces el autoliderazgo era más opcional, era más nice to have, tal vez más soft. Hoy yo creo que es un tema absolutamente clave y también me parece que bastante personal, o sea, cada uno va a interpretar ese tema diferente, ¿no? Pero lo importante es tenerlo y por eso lo pusimos como el número uno, como el fundamento. Si no empiezas contigo, pues yo creo que no va adelante, ¿no? Entonces, Maya, si me permites, vamos al segundo Power Skill, ¿te Claro, parece? claro. Y Total, total. lo voy a poner acá. Power Skill 2 es Portfolio Career, porque eso es, no hay una buena traducción en español, pero eso viene de que debido a que tu carrera por el tsunami corporativo está en riesgo, y eso es así, ¿no? Quien cree que no está viendo la realidad. Pero como está en riesgo, tú tienes que diversificar, ¿no? Eso viene de las finanzas, ¿no? El portafolio de inversiones, portafolio de actividades, portafolio de trabajos, portafolio de revenue streams, ¿no? De fuentes de ingreso. Eso es la portfolio career. Entonces, aquí es un power skill para sobrevivir en este nuevo mundo de la disrupción, ¿no? La gran disrupción del mundo corporativo. Y básicamente es construirte diferentes revenue streams siempre y ojalá por mucho tiempo más vas a tener tu revenue, tu fuente de ingreso número uno, que es tu trabajo, ¿no? Que antes, en nuestras épocas, Maya, era lo único que había, ¿no? ¿No? Pero la verdad es que, y eso es obviamente mucho más profundo de lo que podemos tocar hoy, pero cuando tú realmente excavas un poquito y haces ese autoliderazgo, porque esto es parte de, y te preguntas en qué soy bueno, tú vas a ver que tienes, o normalmente los profesionales ejecutivos tenemos mucho más elementos donde somos, en los que somos buenos, campos, áreas, ¿no? Que somos buenos, que actualmente estamos monetizando con el trabajo actual. Y entonces el tema es, como no podemos confiar ya en ese trabajo, en la existencia, duración de este trabajo principal, digamos, construir otras fuentes de ingresos. Ahí estamos hablando de advisories, estamos hablando de docencia, ¿no? Dar cursos en la universidad. En muchos países no paga muy bien, pero ya voy a tocar eso. Estamos hablando de boards, ¿no? De directorios. Estamos hablando de, ¿por qué no? Un pequeño negocio aparte. Colega mío que tenía un trabajo, de hecho tenía su propia empresa, pero en las noches él se montó una tienda virtual de artículos de golf y vendía cosas, no era la gran cosa, pero le divertía y hacía más y más poco a poco su tema, ¿no? Entonces la portfolio career es un power skill para sobrevivir y navegar tsunami corporativo, porque te permite diversificarte, que es absolutamente fundamental, ¿no? Y no es solo un tema monetario, a corto plazo, a mediano o largo plazo probablemente sí, pero a corto plazo no. También es un tema de hacer lo que te gusta, no solo en lo que eres bueno, pero lo que te gusta y donde quieres y puedes tener un impacto en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, docencia, ¿no? O sea, compartir tu experiencia, mentoring. Hay mucha gente, hablamos de eso antes, ¿no? Mucha gente que quiere, jóvenes que necesitan mentoring. Entonces,
Eso es mi recomendación como Power Skill, nuestra como Power Skill número 2. Muévete, no esperes que te digan chao, se acabó, hasta aquí nomás, y ahí a ver qué hago, porque luego también, y con eso termino, el tsunami corporativo está también de tal forma que no solo estás en riesgo de perder tu trabajo, pero después va a ser cada vez más difícil encontrar un nuevo trabajo al nivel salarial que tenías antes. Total. Y con Eso es. esto te paso la palabra, Maya, para darme tu apreciación y ir al Power Skill número 3. ¿Te parece? Claro, y yo les digo algo, o sea, como bien lo dijo Christoph, en mi época, yo vengo de una familia corporativa. Lo único que yo veía y era por condicionamiento era ser corporativa. Y yo también ejercito la montada, voy a concursos, etcétera, etcétera. Y yo veía gente que estaba ahí toda la semana. Yo siempre tenía que tomar vacaciones para ir a los concursos y que estaba ahí toda la semana sin ningún problema, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, porque uno tenía en mente que podían tener un solo trabajo. Hoy en día, y creo que vamos a hablar esto al final con el Power Skill número 5, fuera de todo lo que mencionabas, también están las inversiones. Tú puedes invertir, tú puedes tener ahí un side hustle. Y hay muchas formas de tener esa diversificación. Y solo quiero enfatizar algo más. Si tienes un hobby, hazlo como tu side hustle tú, porque cuando es un hobby, hay talento detrás, Puede hay todo. convertirse en un revenue Es, stream. Why not? totalmente, totalmente. Y es súper, súper relevante hoy más que nunca. O sea, aunque Christoph dijo que el autoliderazgo tiene muchísima relevancia, pensamos que cada uno de estos power skills, hoy en día, si los accionas desde una edad temprana, o sea, desde el principio de tu carrera, vas a llegar a Mejor. poder estar en no dependiendo de nadie. Entonces, maravilloso, maravilloso. Y ahora vamos a hablar del Power Skill número 3, que igual, ojalá yo hubiera tenido esa bombillita, esa bombillita hace mucho tiempo, porque cuando estás en el corporativo, hay veces en piloto automático, es lo que he hecho por toda mi vida. Y cuando yo salí, la primera fase, cuando yo salí del corporativo, ¿qué hice? Consultoría de lo mismo que había hecho antes. ¿Era realmente mi pasión o interés? Claro, me gustaba, pero no había visto otras posibilidades. Sin embargo, yo era Maya Schmidt de Coca-Cola y eso viene a la identidad. Yo era Maya Schmidt de Unilever, yo era Maya Schmidt de Diageo. Y cuando salgo del corporativo, yo me sentía muy segura con ese apellido. Eso me daba muchísima seguridad. Pero al salir, yo dije, ¿y ahora quién es Maya? La consultora X. O sea, no había desarrollado esa marca personal, ni mucho menos había sido visible en ningún social media. Sé que en esa época tal vez no se utilizaba tanto social media como ahora, y no hay esa visibilidad y esa necesidad de ser visible, pero empezando por tu propia identidad, ¿quién eres tú sin el sistema donde estás trabajando? Y es súper relevante empezar a autoconocerse para poder poner a esta cara una identidad propia. Y eso se llama marca personal. Y con eso viene y cómo la difundimos. Antes yo tenía una creencia que el estar en social media mostrándose y hablando y compartiendo contenido era como prepotente, ¿no? O sea,
pero era una Era creencia. otro mundo, Maya. Yo sé, era otro mundo, pero de ahí venimos. Y hay Sí. veces no vemos la necesidad porque te ves muy contenido dentro del mundo corporativo pero tienes que hacer tu marca personal paralelamente. ¿Por qué? Porque llegas, no sabemos cuándo va a ser tu último día en el corporate life o en la compañía y tienes que estar tú de frente, no tu apellido adquirido, no la camiseta que te pusiste. Y eso hoy en día es muy relevante. Y especialmente para este mundo corporativo o emprendedores o business owners, eh, el tener esa visibilidad en los canales que ahorita vamos a hablar sobre ello, eh, es sumamente relevante. Y aquí en LinkedIn, por ejemplo, no es solamente para buscar trabajo. Yo pensaba eso también al principio, pero realmente es mostrar, es compartir conocimiento, es abrirte a muchas otras posibilidades y oportunidades que ahí mismo puedes encontrar esos otros revenue streams que habíamos hablado en el pasado. ¿Quieres complementar algo, mi querido Christoph? Seguramente tienes algo más que decirnos. Sí, y eso es el Power Skill 4, porque el Power Skill 4, que es networking, ¿no? Va exactamente en línea, está muy, muy, muy conectado con la marca personal. Claro, hoy hablamos de marca personal, antes era reputación o conocer personas, ¿no? Es casi inseparable, ¿no? Y yo creo que una marca personal es el fundamento de un networking y el networking es el fundamento de la marca personal, porque si no tienes un network, tu marca personal tampoco tiene mucho impacto. Pero sí, yo estoy de acuerdo, Maya, que antes, y todavía mucha gente dice, por ejemplo, muchos de mis clientes dicen, no, es que mi empresa no me deja postear, ¿no? Bueno, está bien, pero entonces postea sobre temas, o sea, siempre hay una manera de encontrar el camino cómo construir tu marca personal. Y tu marca personal no es solo online, también es offline, es también participar en eventos justamente de networking, ¿no? Entonces, el tema networking es absolutamente clave. En mi experiencia propia, primero, hay una gran oportunidad de construir tu network mientras que estés adentro del sistema, ¿ya? Sí. Porque todo lo que Maya dijo del apellido prestado, de la chaqueta prestada, ¿no? O camiseta, lo que sea, eso lo puedes usar. Porque una vez que sales, y eso es una cruda realidad, una vez que sales de tu puesto, el 95% de tu network va a desaparecer. ¿Por qué? Exacto, Porque ese network que tú tienes hoy no es el network, sobre todo si está asociado a tu compañía, a tu industria, no es el network que está interesado en ti, está interesado en el poder de tu posición. Yo fui CEO, o sea, eso es tal vez lo más extremo, ¿no? Todo el mundo quiere estar al lado del CEO, ¿no? De una empresa hasta importante, consumo masivo, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso, Maya, el otro día tenía una llamada de network justamente con un colega muy similar a nosotros, ¿no? De Dubai, un tipo que vive en Dubai. Y el tipo me dice, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, no es el 95%, es el 100% que desaparece. Entonces tú tienes que construir tu network, tienes que apalancarte, pero claro, tienes que construir un network diferenciado, un network que se queda contigo cuando te vas o por exacto. lo menos para aprender cómo se hace networking, porque te va a tocar reforzarlo cuando estás afuera, ¿no? Eso es Total. un poco mi experiencia con ese tema. No sé cómo lo ves tú, Maya. No, o sea, definitivamente, si no es el 100% es 95% que se desaparecen y después los buscas y pues definitivamente tienes que crear tu propio network. Y es algo que cuando estás dentro de, lo ves como muy dado.
¿Por qué? Porque vas a cualquier lado y te conocen, o sea, estás en el FMCG, en nuestro caso que estuvimos en FMCGs, y hola, ¿cómo estás, Coca-Cola, Nestlé, Maya? ¿no? Esos son blue chips que todo el mundo, wow, ¿no? Pero es por ti, Exactamente. es por la compañía. Y, y realmente no lo haces intencional. O sea, tú estás adentro y vas a los foros y te encuentras con la misma gente y that's it, pero no haces un network muy intencional. Así es. Y yo creo que ahí también Esa viene, es la palabra, intencionalidad del network, sí. exactamente, y va junto con pegado otra palabra, ¿cómo te comunicas? Las presentaciones en las, sabemos los que estamos en el mundo corporativo hacer presentaciones. Eh, tenemos tanto conocimiento que queremos transferir, pero también necesitamos aprender a cómo comunicar de una forma que te escuchen, que impactes, etcétera, etcétera. Es otro de esos power skills que hoy se ha vuelto súper, súper relevante. ¿Quieres decir algo? No, no, solo que estoy de acuerdo, solo Sí, que estoy de acuerdo. sí, y esa es otro de esos power skills que hay que ir a practicar, hay que dar conferencias, hay que saber cómo llegarle a la audiencia con tus mensajes. Porque dentro de un mundo corporativo tenemos los acronyms, tenemos cómo presentamos los Kagers, tenemos, o sea, vas a un top line y te vas adaptando. Yo que estuve en varios FMCGs, te vas adaptando a cada uno con sus acronyms, etcétera, etcétera. Pero finalmente es una presentación corporativa. Sin embargo, tienes tantas experiencias de los cuales pueden aprender los otros y puedes impactar de una forma relevante. También tienes que practicar, júntate con mentores que ya lo lograron, ¿no? Para llevar esa comunicación a otro nivel. Absolutamente de acuerdo, María. Creo que llevamos ya 4 power skills altamente relevantes. Y tal vez la quinta o el quinto power skill es tal vez menos un skill y más realmente una necesidad, ¿no? Que es la independencia, libertad financiera. Y el tsunami corporativo es así, ¿no? Viene paulatino, con mucha fuerza, va a arrasar mucha gente, mucha gente, ¿no? Gente con cabello gris. Tú no tienes cabello gris, yo sí. ¿No? Pero quién sabe debajo de esto. Bueno. Pero por lo menos tienes cabello, yo no tengo tanto. Va a arrasar la gente, 40 plus, alto sueldo, experiencia ya no relevante, es duro, ¿no? Y hay un problema más. Bueno, no sé si es problema, un hecho más, que es que vamos a vivir 100 años. Quien se mete en ese tema de longevidad, de verdad, sabe que estamos muy cerca a poder prolongar nuestra vida de una forma, la vida física, digamos, de nuestro cuerpo, ¿no? De una forma tremenda. Eso significa que vamos a vivir 100 años, ¿ya? La primera mitad vamos a trabajar, corporativo, etcétera, etcétera, pero hay una segunda mitad que tenemos que no solo saber qué vamos a hacer, ¿no? Pero portfolio career, etcétera, diferentes actividades, pero también financiarla. Eso de la jubilación ya no va a funcionar. La Ya no pirámide, funciona. no, la pirámide demográfica está en contra. Hay cada vez menos jóvenes que tienen que pagar para más viejos. No funciona. Las empresas están, ustedes saben, ¿no? Están cortando de forma brutal los esquemas de jubilación, para no decir eliminándolo. Y no necesitan llevarte ahí, porque tú a partir de los 40 ya no eres tan interesante, porque el mundo avanza mucho. Bueno, haber dicho eso, vamos a la independencia financiera. Eso es tu habilidad de poder financiar tu vida, tus segundos 50 años con tu patrimonio, ¿ya?
y puedes poner ese patrimonio a trabajar para que te dé un retorno suficiente todos los años para cubrir tus costos de vida, tus gastos de vida, sin consumir el capital. Eso se llama independencia financiera, ¿ya? Eso es un tema, es mi tema, en Independify, mi empresa. Yo sé que tú vas a después comentar sobre la tuya, pero Sí. ahí estamos justamente orientando, guiando a ejecutivos a hacer la transición del mundo corporativo o saliendo del mundo corporativo hacia la independencia financiera. Es un tema muy profundo, muy importante, y les quiero dejar, porque no tenemos hoy todo el tiempo para entrar, pero les quiero dejar con un abrebocas, que es el número mágico de la libertad financiera, que es realmente cuánto patrimonio necesito para poder vivir sin depender, independiente, sin depender de un empleo, de un salario, ¿no? Y cuando tú logras eso, y créanme, esto no es fácil, pero se puede lograr, involucra muchas cosas, involucra mentalidad de independencia, involucra la habilidad de generar cash flow personal, o sea, ahorrar, ¿no? No gastar todo, te aumenta el sueldo, gastas más, ¿no? Hay que tener un excedente. Y sobre todo, como tú dijiste, involucra invertir con estrategia, ¿no? Para sacar provecho de lo que tenemos, crecer ese capital, usar el interés compuesto para llegar, perdón, al número mágico de la independencia financiera. Y cuando estamos en ese número mágico, realmente estamos en la libertad y ahí el tsunami corporativo ya no nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar aquí el website de Independify, que es mi compañía donde acompañamos a los ejecutivos en eso. Es un tema súper fascinante. Es un tema que mucha gente tiene miedo, ¿no? Independencia financiera, ¿qué es? Ah, no, eso es para ricos, etcétera. Yo les digo que no, eso lo se puede lograr. Y es un power skill, ¿no? Porque hay que saber hacer eso, hay que saber invertir. Primero saber liberarse de todo ese bagaje corporativo para pensar independientemente. Después hay que saber generar cash flow personal y hay que saber invertir. Y eso, Maya, de mi lado, es el Power Skill 5. Yo creo que ustedes han visto que hemos tocado varios de esos 5. Esos son los que Maya y yo creemos que son los más relevantes. Hay muchos, luego, cosas finas, ¿no? Que obviamente hoy no O tuvimos el tiempo, bifurcaciones, tal vez, ¿no? pero tú nos vas a contar, Maya, cómo vamos a seguir a partir de ahora. Exactamente. No, para nosotros ha sido todo, como les había dicho, partió de una conversación donde, pues, Christoph habló de Independify y por mi lado, yo, como les comenté, trabajo con líderes para ayudarlos a navegar el cambio, que es la única constante hoy en día, no solamente sobreviviéndolo, sino prosperando y desde una perspectiva de ese autoliderazgo. Igual que Christoph, yo tengo una metodología propia que se llama The Leap Advantage. Y también les voy a dejar, me pueden comentarme en LinkedIn y con mucho gusto podemos ir un poco más a fondo. Es una metodología de 80% mindset, 20% skill set. Y que los ayuda a desbloquear su máximo potencial dentro de un tsunami. Y transformar ese colectivo, esa creación de un colectivo inconsciente tóxico que se genera por esos miedos al cambio, que en la mayoría de veces no es intencional, para poder crear un espacio seguro, que es la antítesis ante todo este cambio. Y nosotros vamos a estar juntándonos aquí con ustedes una vez al mes y vamos a seguir platicando sobre estos Power Skills. Tal vez hoy fue un executive summary de ello, pero eh, vamos a ir un poco más a profundidad en cada uno de estos temas de ahora en adelante. Así que estén atentos. Una vez al mes vamos a estar con ustedes. Y
también escríbanos si ustedes ven un power skill que no tocamos y creen que es relevante. O sea, nos encanta ese feedback para poder trabajarlo y también seguir difundiendo esto, porque para eso estamos, contribuir, retribuir a nuestros colegas que aún están en el mundo corporativo para que se vayan preparando mejor, sí, aportando ese granito de arena. No sé si tú tengas algo más, mi querido Christoph. Solo agradecer a todos los que nos escuchan, agradecerte a ti, Maya, por esa iniciativa, por la excelente conducción. Y sí, hay mucho más que hablar y tendremos oportunidad. Muchas gracias, saludos a todos. Y acá tenemos a uno, bueno, uno de mis mentores. El mío también. El tuyo también, exactamente, en el tema de LinkedIn. Él ha sido un apoyo increíble que me abrió a mí los ojos sobre la marca personal, sobre esa visibilidad, sobre cómo aportar contenido de valor y poder seguir difundiendo. Gracias, Guille, por estar acá. A nosotros también nos encanta verte. Pero no lo vemos, pero lo leemos. Lo leemos, exactamente. Y si necesitan, aquí no le pedí permiso, pero si necesitan apoyo en su LinkedIn, definitivamente es la dirección a dónde ir. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una bonita noche y si nos ven en replay, si es mañana, noche, tarde, que disfruten mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego, bye bye. Bye Gracias. bye.